Pues muy buenos días, compañeras y compañeros. Sean bienvenidos a esta sesión del Círculo de Estudios Pensamiento Latinoamericano. El día de hoy tenemos una sesión dedicada a un tema que desde nuestro punto de vista es un tema que es muy importante para abordar y que lleva por título, permítanme un momento, si me lo pueden ahí, perdón, que me pasó aquí el... Perfecto, lleva por título Los saberes y las formas del cambio en los pueblos y comunidades de México y Latinoamérica. La lectura que acompañamos el día de hoy es una lectura que lleva por título Conocimientos y saberes locales, 3 propuestas curriculares para la educación indígena. Es un tema muy importante porque cuando hablamos del tema de los saberes, en este caso vamos a referirnos a 3 experiencias que se dan a nivel nacional, pero también es importante poderlo comparar en referencia sobre todo a las experiencias que se han tenido en América Latina. Bueno, bien, de esta lectura, los compañeros que hacen este estudio nos plantean la importancia de revisar aquellas experiencias que se han dado en el modelo nacional para una pedagogía que de entrada reconoce los valores, los principios, los saberes de las comunidades en México, partiendo de una idea central, que la idea central en este caso es que México es un país multicultural, es un país pluriétnico que tiene una diferenciación no solo territorial, sino también en cuanto a los saberes, a la cosmovisión y también a la cultura de sus propios territorios. Los autores parten de esta idea y dicen, bueno, aquí lo importante entonces sería, si México es un país diverso, lo que queremos estudiar o analizar es cómo a través de las instituciones se han dado unas prácticas pedagógicas que permitan el desarrollo de estas distintas visiones, cosmovisiones, culturas, lengua, etcétera, en el país, ¿no? Y es así que en este documento lo que los autores hacen es una revisión de 3 casos en particular que ahorita los vamos a explicar más adelante, pero que son 3 casos que permiten observar la manera en que las propias comunidades, en su caso, han buscado una forma de enseñanza que tome en cuenta como el centro de todo a la comunidad con sus diversas formas de manifestación. Bueno, estos conocimientos tienen como relevancia los conocimientos locales e indígenas, la idea central, que es lo que comentaba hace un momento, de que México es un país pluriétnico, y bueno, la transformación de la realidad política, económica y social. Este apartado en la lectura es muy importante porque parte de la idea de que estas relaciones que se dan entre la sociedad mexicana no son unas relaciones, nos comentan en la lectura, eh, son relaciones más bien asimétricas. Quiere decir que no parten de la misma condición, ni económica, ni política, ni social y comunitaria. Y bien nos comentan los autores y las autoras en el texto que esta visión es muy importante, ya que si partimos de la idea de que existe una relación asimétrica, podemos entender las relaciones de poder que existen también en el esquema pedagógico. Es decir, que en el esquema pedagógico no es un esquema solamente universal y parejo, sino que existen formas distintas que además van en detrimento inclusive de ciertas comunidades. Esto es una visión que se antepone a una visión universalista, una visión que intenta de alguna manera homogenizar toda la idea educativa a nivel nacional y que en algún momento en la historia de nuestro país fue una visión que se implantó inclusive como modelo educativo a nivel nacional. Bueno, partiendo de esta idea, ella nos comenta, o las personas de este texto nos comentan que van a hacer 3 revisiones a 3 modelos, ¿no? El primer modelo es un modelo que nace en el año de 1990 precisamente con esta intención, con la intención de primero identificar que México en la práctica, lo que ven ellos es que México es un país que tiene estas características diversas, por lo tanto es importante generar programas pedagógicos no homogenizantes y se genera en 1990 el primer programa, que es el programa de licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena. Es decir, ya hay una primera intención y concepción
de poder generar un modelo que esté dirigido directamente a dos niveles educativos, en este caso el preescolar y la primaria, en el medio indígena, ¿no? Sabemos que en nuestro país existe una gran cantidad de lenguas, pero también de manifestaciones culturales, sobre todo indígenas, en los diversos países perdón, en los diversos estados de todo el país, ¿no? Sobre todo en el sureste mexicano, pero también en el norte del país. Partiendo de esta idea, bueno, el primer ejercicio se da en la Universidad Pedagógica Nacional, que pues bien es una instancia o una institución que todo el tiempo está revisando, estudiando, analizando, también generando nuevas metodologías para la implementación de nuevos de saberes, de conocimiento, no solo en México, sino la revisión de otras experiencias a nivel internacional. En este caso, a partir de esa idea, pues se implementa este programa que en un primer momento, pues sirve primero como un esquema de reconocimiento, como un programa que intenta generar una educación dirigida a estos sectores de la población, pero que todavía, nos comentan en la lectura, se encuentra limitada, ¿no? Es decir, se avanza en el tema del reconocimiento, se avanza también en empezar a crear temas y programas dirigidos para la población indígena, pero sigue siendo centralizada. Es decir, sigue siendo pensada desde el centro de la lógica de la creación de la política educativa como una política que va a ser dirigida hacia el otro, ¿no? Y el otro pues tendrá que adaptarse bajo sus lógicas comunitarias, pero con programas preestablecidos. Bueno, este primer ejercicio se da en 1990. Posteriormente en la lectura nos va a hablar de otros dos ejercicios, otras dos prácticas que van a ser importantes. En el año de 1995 se le hace una reforma a este programa de licenciatura en educación preescolar y primaria del medio indígena y se le agregan, se le hacen unos agregados que se denomina más bien método inductivo intercultural, ¿no? Este agregado es un agregado que a las autoridades en aquel momento les pareció importante incorporar para que pudiera dar algunos agregados educativos y partiera también desde otra lógica distinta. Esta lógica tiene que ver con la incorporación de los propios docentes a la práctica y elaboración de la política pública de carácter educativo. Y esto ya representa un avance importante en la nueva visión de educación que va a tener este programa. Ahorita abonaré más en este programa. Quisiera mencionar nada más al tercero, que es una experiencia que también revisan los autores en este texto, y que es el programa de educación para los pueblos originarios de Michoacán. En este caso, los autores lo que hacen es situarlo en otro territorio de la nación, donde efectivamente previo a esto se han dado prácticas sobre todo de autogestión, prácticas comunitarias, inclusive actualmente tenemos el caso emblemático del pueblo de Cherán, donde el autogobierno pues tiene, digamos, sus normas, sus reglas dentro de una comunidad y que también vemos que va de la mano ya desde el año 2016, 2017, con una política establecida, con una metodología, una pedagogía dirigida hacia estos pueblos, hacia los niños y jóvenes que habitan estas regiones, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta idea o concepción de gobierno que se tiene como un gobierno autónomo, autogestivo, lo que está buscando también es utilizar herramientas o campos como la educación para poder ir generando, concibiendo un proyecto distinto. Muy bien, aquí es importante mencionar que en la lectura nos comentan los autores que el interés de estas tres experiencias, inclusive desde la primera de los 90, era pensar sobre la realidad, ¿no? Hay realidades distintas y por lo tanto, al existir realidades distintas, la forma de enseñanza se tiene que abordar desde distintos puntos de vista. En ese sentido, pues uno de los primeros pasos es pensar si queremos abordar las cosas de manera diferente, si queremos generar un nuevo modelo pedagógico, requerimos necesariamente de profesores que vayan encaminados hacia estas nuevas prácticas. Pero esos profesores pues tienen que tener un proceso, digamos, de capacitación sobre nuevas metodologías, incorporar de manera activa sus saberes para que estos saberes puedan transformarse a su vez en prácticas concretas dentro de su actividad educativa, ¿no?
Entonces, este modelo plantea como primera instancia la formación docente, es decir, la formación de un cuerpo de profesores que estén ligados con la comunidad, que les permitan acercarse a los territorios y poder implementar estas metodologías. Y a su vez, estos profesores también puedan ser parte de una propuesta curricular, ¿no? Es decir, una serie de materias, de técnicas también que se van incorporando, que se tienen que tocar y tratar dentro de las aulas educativas y que de alguna manera van a generar ciertos saberes, conocimientos en los alumnos. Y bueno, esta práctica también va con el sentido político de contrarrestar el dominio del conocimiento llamado universal, ¿no? Que es un conocimiento sobre el cual creo que la mayoría, al menos de los que estamos en la Ciudad de México y seguramente en todo el país, nos hemos educado, ¿no? Bajo un modelo universalista que intenta, lo que dicen aquí, sobre todo en el texto, es que intenta hacer de los saberes algo universal y que elimina, de alguna manera, el pensar que los saberes no pueden estar ubicados o territorializados, sino que son saberes universales que por lo tanto cualquier persona en cualquier condición tiene tiene que saber o debe saber y aprender para poder incorporarse en el mundo. ¿Pero qué mundos? Pues el mundo bajo la lógica del capitalismo, prácticamente, ¿no? Pero bueno, esta nueva idea de generar esta pedagogía parte de una idea central, que es que parte de lo propio y solo partiendo de lo propio, es decir, es una pedagogía inductiva que es de lo particular a lo general, solo viendo lo propio se puede valorar lo ajeno, ¿no? Es importante mencionar que estas tres experiencias que se están mencionando son experiencias que podríamos llamar intercultural, lo dice en la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no desechan los saberes y las enseñanzas de carácter universal o general, pero estas tienen que ir acompañadas o tienen que emprender un diálogo, inclusive con los saberes de las propias comunidades. Es decir, no se enseñan como una generalidad que después tenga que ser adaptada al modelo comunitario, sino que se encuentran, digamos, entrelazadas y cómo esos saberes universales pueden servir a las actividades cotidianas, a las prácticas comunitarias, a las relaciones sociales que se dan en una comunidad en específico. Ese es un tema también muy importante. Otro elemento importante que nos plantea la lectura es que estos modelos pedagógicos lo que intentan es salir solamente del esquema escolar o del campo escolar y que este campo escolar pueda trasladarse hacia la práctica social de la comunidad. Es decir, el modelo pedagógico del saber no se especifica o no se centra solamente en lo que se da al interior del aula, sino también lo que se da fuera del aula, porque para estos modelos el aula es el espacio donde es una representación de las relaciones sociales, prácticas y el trabajo fuera en la comunidad. Entonces, para poder generar una política de esta magnitud, pues en el proceso se han dado cuenta que es importante la participación también de los diversos actores que pueden hacer posible esta política educativa. Pues entre ellos podemos ver a los profesores, ¿no? Que ya no es el profesor en este caso, tanto en el modelo de Michoacán como en el otro modelo de actualización, podemos ver que el profesor ya no es solamente el que replica un conocimiento previamente dado o una estructura educativa previamente concebida, ¿no? Es decir, la separación entre expertos y los que ejecutan la política educativa, que se daba de manera regular y se sigue dando todavía en el modelo educativo, se trata de reducir esa brecha. Inclusive los profesores tienen que participar directamente de la generación de estos nuevos contenidos. Ya no es posible que sea un experto desde un gabinete elaborando toda una política educativa y que después el profesor tenga que adaptar las condiciones que este experto consideró a una realidad cotidiana, ¿no? El esquema trata de romper con eso y trata de evidenciar cada uno de los procesos que están, digamos, inmiscuidos en la formación de una política educativa, que va desde el reconocimiento de una diversidad hasta el diálogo abierto con los actores, la creación de estrategias, también la creación de instrumentos y herramientas para la educación y una cosa muy importante que es la vinculación entre los profesores y la cotidianidad en la comunidad.
Hay un apartado que me pareció interesante en la lectura, que habla de cómo una profesora tuvo que relacionarse con la sociedad, con las mamás, con los papás, con toda la gente que participa en un pueblo para poder entender su propia idea, su propia cosmovisión y sus prácticas. Y decía la profesora en su experiencia que ella se veía más como un aprendiz, es decir, como alguien que mediante el ejercicio de escuchar podía aprender cuál es la condición que se está dando en el pueblo de manera general y que ese aprendizaje ella lo podía trasladar directamente a las aulas, entendiendo esa realidad que está afuera. Entonces aquí lo que los autores nos tratan de explicar es que es un ejercicio que es ida y vuelta, es un conocimiento que va y viene todo el tiempo, que se va construyendo de manera colectiva, que solo el diálogo es una posibilidad para la construcción de la política educativa y que esto a su vez tiene que evidenciarse en una práctica social, es decir, la escuela tiene que verse reflejada en la práctica social y la práctica social a su vez se integra en las aulas para un conocimiento compartido. Bueno, en esto Paulo Freire nos puede arrojar. Sí. No sé. No te escuchamos, Fer, te perdimos justo cuando estabas hablando de Freire. No sabemos qué pasó, se desconectó tu audio. Sí, así es, Fernando. Y también el volumen de tu audio está muy bajito. ¿Ahí ya se escucha? Ya se apagó, ya está bien. Ah, perfecto, muchas gracias. No, comentaba que estas prácticas que son distintas, ¿no? Lo que intentan hacer en este estudio es evidenciar las características de cada una de ellas, que no son iguales, no son idénticas. Cada una se fue concibiendo primero en cuanto a la territorialidad. Algunas se ubican nos decían, en el estado de Chiapas, de Yucatán, y no recuerdo, en Michoacán también, y específicamente la que tiene que ver con el caso de Michoacán, ¿no? Que en ella, por ejemplo, se tuvo que incluir actores como el magisterio, en este caso la CENTE, se tuvo que incluir a los profesores, se tuvo que incluir a los actores de la comunidad, a los cuales se les pide su aprobación de cierta malla curricular. También se tuvo que incluir a las personas, a los sabios de los pueblos, para que de manera conjunta se participara en esta actividad. En el otro caso, en el caso de lo que entendemos como método inductivo intelectual, que fue una renovación al primer proceso de 1990, tenemos la participación, ahorita no tengo el nombre como tal, pero es de un pedagogo peruano, ¿no? Que ha trabajado de manera directa esta metodología y que participó activamente en la construcción de estas modificaciones al modelo y que parten de, ya decíamos, de esa incorporación de los saberes existentes. Estas dos visiones con sus particularidades, en algún momento lo que hacen es anteponerse a un modelo, ya lo decíamos, que intenta homogenizar la idea de la educación y que en México pues tiene su referente más fuerte con la idea de José Vasconcelos, ¿no? Que precisamente el modelo educativo mexicano parte de la idea de una nación, de la construcción de una nación, que por lo tanto tiene características muy parecidas y que avanza hacia un futuro desde la misma lógica, que de tajo lo que hace es ocultar o olvidar que existen distintas características en la población, pero no solo eso, que existen también dentro de la educación relaciones de poder que sin lugar a duda marcan una condición o condicionan a ciertas comunidades, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de que la educación también tiene que ver con la política, es en este hecho de que estas relaciones de poder han dejado en ocultamiento estos saberes que se dan en las comunidades, ¿no? Y por lo tanto también este ocultamiento se institucionaliza. Y se institucionaliza a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de
de la forma en que se crea un plan general para toda la nación, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría en el tema de la reflexión de introducción, y me gustaría que a partir de esto, bueno, pudiéramos ir debatiendo sobre este tema. Y pues nada, les dejo el micrófono a todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Irene. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que pues el título que se había propuesto en el Círculo de Estudios, pues primero es ambicioso, que es bueno, me parece un tema muy importante, tal vez por las cosas que también he venido haciendo, ¿no? En el ámbito del trabajo, ¿no? Pero cuando uno se puso a buscar pues, temas, bibliografía, autores que hablaran de esto, pues no los hay, ¿no? Yo le decía a Fernando, pues es que esto fue lo más cercano que yo encontré, y me parece un buen texto porque si bien habla de la cuestión educativa, prácticamente sin hacer una calca absurda, ¿no? De lo que ellos hicieron y tratar de desarrollarlo nosotros en otros ámbitos, no sería la intención, sino más bien la experiencia que han tenido, creo que habría que revisarla muy adecuadamente. Bueno, esto que nos decía Fernando, ¿no? Cómo nos relató de la experiencia educativa, de los referentes teóricos, de las intenciones políticas, de las condiciones, por qué surge algo así, en qué tiempo, porque no, si bien hay una conexión, como nos dice Fernando, ¿no? Con el siglo pasado, pues en realidad es principios del siglo XXI, no principios del siglo XX, ¿no? Como lo fue Vasconcelos. Entonces hay como, sí hay vasos comunicantes, pero hay una condición histórica que pues, nos coloca en otra situación, y eso es lo que me pareció muy, muy importante de este texto. Por otro lado, la pregunta que a mí me surge después de la exposición de Fernando es cualquiera, no importando si eres profesor o no, puedes ser padre de familia, puedes ser trabajador o trabajadora, puede ser un integrante de la comunidad, un joven, ¿no? Para quienes todavía son muy jóvenes, ¿no? Integrantes de la comunidad, cualquiera que sea, pues, se pregunta, ¿no? O habría que preguntarnos, ¿cómo le hacemos para transmitir aquello que nosotros conocemos o nuestra experiencia del mundo, ¿no? Esta es como la pregunta. Y bueno, muchos caminos se han inventado para transmitir estos conocimientos. Y, y bueno, algo que me parece muy importante, no tome el tiempo, espero que no me pase, primero que lo que se proponen es sí transmitir estos saberes, pero llevarlos a otro nivel en la comunidad, ¿no? Que esa es la intención. No solo se trata de que, ay, que todo el mundo conozca y que sepa y que tenga algo de qué hablar en un café, ¿no? No es eso, sino cómo llevar a la comunidad de la cual se es parte a otro nivel. Ese me parece el objetivo esencial de ponernos a pensar en estos problemas. Y luego, bueno, a partir de ahí, en la exposición, yo nada más hablaré de esto que a mí me llamó mucho la atención, cómo hacen una crítica al conocimiento universal. Yo diferenciaría, ahí sí me permitiría hacer una diferencia. Efectivamente, una cosa es el universalismo que ha empujado el modelo capitalista y sobre todo el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal ha empujado una forma de universalización por medio de redes que se meten por todos lados, que ya no hay espacio, ya no solo estás vigilado, no solo estás conectado, no solo saben tus gustos, no solo reconocen tus rasgos faciales en cualquier aparato en el que te paras. No solo eso me refiero a la universalización, sino a las formas de obtener ganancias para el capital, ¿no? Universalizaron formas de explotación que pues nos tienen ahora metidos en una pandemia, ¿no? Las megagranjas, la transmisión de virus,
que saltan de una forma de vida a otra, pues es lo que nos tiene el capitalismo, digamos, sobre todo neoliberal, él es el que nos tiene en esta situación. Entonces, yo diferenciaría, digo, una cosa es el conocimiento universal en general, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, perdón, pero es conocimiento universal y es conocimiento occidental y es muy valioso y no hay que abandonarlo. Pero esa es una cosa, el conocimiento universal, la célula, los electrones, todo esto que dentro de la ciencia natural, de la física, de la química, incluso dentro de las ciencias sociales, la misma idea del capitalismo nace en Europa, no la creamos en América, ni en África, ni en Asia. Su reflexión nace en donde nace el capitalismo. Entonces, ese es un conocimiento universal que vale la pena y que no hay que tirar a la basura, porque sí me parecería un error pensar en que el conocimiento universal ya de suyo pues, está mal. Entonces ahí yo pondría un acento. Y otra cosa, digo, es si es este conocimiento que se impone sin importar si se arrasa con algún otro tipo de conocimiento de otro nivel, de otra condición histórica, de otra condición social y territorial, sin importar, sin valorarlo, sin sopesarlo, sin reconocerlo. Eso sí me parecería que eso sí, ahí sí vale la crítica de no permitir que estos tipos de conocimientos que se adjudican como válidos o universales, pues pasen por encima de otros. Entonces, no sé cuánto tiempo me quede, pero por ejemplo, uno de los objetivos que podríamos recuperar de toda esta lectura es cómo se busca, si hay un objetivo, la emancipación, la capacidad que pueda tener una comunidad de construir a partir de estos procesos de conocimiento, relaciones horizontales, de retroalimentación, relaciones democráticas, relaciones solidarias entre todos los integrantes de la sociedad. Eso me parece que es muy importante, que esto es algo que están reconociendo, este es un gran avance, esto es algo que no se había dicho en otro lado, que se ha buscado por todos los medios, desde el ámbito político, partidario, desde la organización estudiantil, desde la organización comunitaria, pero no se habían sentado académicos a pensar el problema y a decir, es que esto es lo que necesitamos hacer. Todo el tiempo la academia se ha separado, se ha divorciado, se ha distanciado, se ha enajenado de la sociedad, de la comunidad. Están en los escritorios, están en los libros, que no está mal, están en los laboratorios, pero se han alejado de la vida cotidiana, de la realidad histórica y política que los envuelve. Y entonces creen que son puros porque nada más se dedican a los libros, creen que son apolíticos porque no tienen participación política en ningún tipo de organización. Y esta imagen de pureza, de visión casi inmaculada del conocimiento, pues nos separa de la comunidad, nos separa de la realidad histórica en la cual se está viviendo, y entonces ahora tenemos a estos académicos que ahora se sienten clase media y que no están reconociendo su realidad histórica, y eso me parece que es muy importante de la lectura. Yo le dejaría ahí porque me gustaría escuchar qué es lo que me dicen. Por supuesto, tendría otras cosas que decir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Y digo, nada más abonando a esto que comentas, pues un ejemplo claro en la lectura es el caso michoacano, ¿no? Que se da en un contexto de una lucha política contra una política impuesta, ¿no? En el caso de la reforma educativa que está en el gobierno de Peña, ¿no? Es a partir de ahí que dicen que a pesar de que ya existían estos saberes, se organiza como ya un plan específico para la comunidad que se contrapone al plan general nacional de intento de homogenizar todos los territorios, ¿no? Arturo, por favor. Sí, gracias. Bueno, en realidad, desde un punto de vista general, a mí me queda un poquito la impresión
de que sí, como decía en el inicio, el título como que fue un poquito mucho más allá de lo que en este caso la lectura sugiere, ¿no? La lectura evidentemente se va sobre la educación, o más que nada el proceso educativo específico. Entonces, pues habría que ver eso. Pero sí, el tema que aborda sobre los saberes, en este caso locales, los saberes originarios, diría yo, ¿no? Esa es para mí la palabra importante. Empieza por poner en cuestionamiento la cuestión de la privatización del conocimiento o la desprivatización del conocimiento, la propuesta de que el conocimiento debe de ser un conocimiento sí universal en el sentido de que somos una humanidad, de que son derechos humanos, pero por otro lado, esos derechos humanos y esa humanidad se integra a partir de diferentes particularidades, especificidades, y no es necesariamente o de ninguna manera es más bien la imposición de una hegemonía, pues, fundamentalmente desde los centros de poder, ¿no? Originariamente Europa, posteriormente ahora Estados Unidos o Norteamérica, ¿no? Entonces, la temática aquí es que inclusive es una reacción este concepto de la universalización realmente del conocimiento y de los saberes, en el sentido de reivindicar que el conocimiento no es el que manejan hoy, en este caso las grandes transnacionales, el propio conocimiento científico, de ninguna manera es todo menos puede ser un conocimiento privado, ¿no? Es decir, mucho menos en función de cierto tipo en este caso, de la reproducción del capital, ¿no? Entonces, la idea aquí es reivindicar pues los conocimientos de los pueblos, pero como parte del conocimiento universal, ¿no? Y llevarlo esto a la reivindicación o la prohibición, ahora sí, para ir avanzando hacia la abolición de la propiedad privada del conocimiento, ¿no? Entonces, y para esto, pues evidentemente que el punto de partida y la base fundamental de todo son, en el caso de los pueblos originarios o de las capas más, digamos, mayoritarias, de las mayorías sociales, como le dicen algunos, la base es obviamente la comunidad, o en su caso más que nada, la reconstitución de la comunidad, la reconstrucción de los tejidos sociales desde abajo, de tal manera que hoy, ante el problema educativo, se fomente el proceso educativo a partir de la vivencia cotidiana, por un lado, pero de la actitud crítica frente a obviamente a a este llamado modelo, ¿no? Que no me gusta mucho la palabra, pero bueno, contra pues en principio este régimen y este sistema económico, político y social, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, todo lo que es la emergencia de estas nuevas alternativas que en su momento se manifiestan ahí en el texto, de las reformas en los 90, el reconocimiento de los pueblos, en este caso originarios, pues obedeció precisamente a una insurrección, precisamente de los pueblos originarios. Caso concreto de, la, de los zapatistas, pero también en Guerrero y también en Michoacán y en muchos otros lados. Entonces, pues hay que impulsar en sumergirse precisamente en el contenido de estos saberes para hacerlos universales, ¿no? Es de lo que se trataría. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Arturo.
No sé si alguien más, compañeros, quiera hacer alguna participación. Ale, por favor. Creo que se trabó. ¿Cómo estuvo ahí? Sí, parece que se congeló su imagen. Ha de haber quedado. Ok. Sí. Pues si no, ahorita en lo que se arregla la señal de Ale, no sé si alguien más, compañeros, quiera agregar un comentario. Sí, si me lo permiten. Sí, Gavin, adelante. Ajá, Ahorita si se reincorpora Ale, pues ya. ok. Sí, pues básicamente, pues todo el texto que nos propusieron como lectura, a mí me parece importante pues rescatar la experiencia que se denomina Pepomish, ¿no? En donde precisamente se desglosan varios puntos a través de los cuales pues el magisterio se evoca a tratar precisamente de conjuntar lo que son las culturas indígenas, pues con lo que es la cultura que la mayoría de los mexicanos practican, ¿no? Ellos plantean lo que es la planeación, la instrumentación, la ejecución, la evaluación, pero lo que se me hizo fue más interesante fue el replanteamiento, ¿no? O sea, estamos aquí viendo un ejemplo de lo que es la praxis, o sea, están precisamente adquiriendo experiencia, pero la están reforzando con un replanteamiento que les va a ayudar a mejorar su práctica, ¿no? Con los conocimientos que tienen y que van adquiriendo a través de la experiencia. Entonces, eso se me hace sumamente interesante. Yo creo que es algo que precisamente tenemos que tener en cuenta para estarlo practicando también en nuestro quehacer político, ¿no? Igual, ¿no? Considero que efectivamente, pues, el documento va enfocado a la cuestión educativa, tal es así que precisamente no toca uno de los puntos fundamentales, ¿no? Que es que en varias comunidades indígenas, pues, practican la democracia directa, ¿no? A su manera, pero en asambleas comunitarias, pues, la llevan a cabo, ¿no? Yo creo que es un tema en el que debemos ahondar porque precisamente eso nos puede aportar mucho también para poner en práctica en nuestras comunidades, pues, ese tipo de democracia que nos puede llevar a mejorar en involucrar a los vecinos, a la sociedad que nos rodea en este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, pues también yo quiero manifestar que precisamente la mayoría de nosotros somos parte de esa sociedad que está completamente desvinculada de la cuestión indígena, ¿no? No conocemos precisamente su cultura, su cosmovisión, sus prácticas, sus sistemas de producción, sus sistemas agrícolas. Hasta hace poco yo no conocía a los sales, centales, tojolabales, hasta que apareció LZ. Hasta hace 10 años yo no conocía a los Cora, a los Pame, a los Mayo, en fin, y mucho menos pues su cosmovisión. Ahora sé que existen, pero no conozco cuál es su cosmovisión, cuáles son sus costumbres, ¿no? Yo creo que estamos como sociedad a años luz de ese conocimiento que deberíamos de tener precisamente para reconocer a los pueblos indígenas y asumirnos como parte de, ¿no? De toda esa pluralidad que existe en nuestro país. Y se me hace lamentable ser parte de una sociedad como la que somos, porque precisamente de ahí también surgen otros problemas como es el racismo, ¿no? La discriminación, la descalificación, ¿no? O sea, yo recuerdo una experiencia en San Luis Potosí, en donde en función de lo poco que he leído de las revistas de antropología, les comentaba, ¿no? Les platicaba las cosmovisiones que yo llegué a conocer en ese entonces
Y pues la propia comunidad ya cristianizada, ya evangelizada, pues se burlaba a carcajada abierta de lo que yo decía, ¿no? O sea, se les hacía inverosímil que pues, que los indígenas, o que los pueblos indígenas estuvieran vinculados con la naturaleza, que estuvieran vinculados con el cosmos, que, que, que tuvieran sus propias ideas, ¿no? De lo que es la creación o de lo que debe ser su espiritualidad, ¿no? Entonces, pues yo lamento eso, yo recomendaría precisamente que también profundicemos en eso, en el conocimiento de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, porque precisamente como decía el compañero, últimamente han sido los actores de transformaciones sociales importantes, ¿no? Bolivia, en este momento Perú, ¿no? Y bueno, pues es algo que también desconocemos, ¿no? Es algo que no sabemos cómo se generó, cómo se organizó, si es resultado de esa sujeción por la que han atravesado siglos, ¿no? Si es resultado de una concientización, si es resultado de sus tradiciones, pero bueno, en fin, es un tema muy complejo que tenemos que ir analizando. Gracias. Muchas gracias, Gabino. No sé si, Ale, quisieras comentar. ¿Me escuchan? Sí, Ale, sí te escuchamos. Sí, perdón, ahí estoy bien. Sí, ok. Nada más, continuando el comentario del compañero, ¿cómo existe una superestructura a la hora de informar? Digo, ahorita lo que está haciendo Andrés Manuel, el presidente, pero yo quisiera poner un ejemplo muy tácito en lo que fue las transmisiones de lo que fue Bolivia, cuando de alguna u otra manera por la intervención este, del gobierno mexicano se salva Evo Morales. Entonces las culturas, los luchadores en Bolivia decían, han salvado a nuestro presidente, las culturas, las culturas originarias, como bien dicen. Y a un ladito en Perú, el bombardeo de las noticias es que han salvado a ese comunista. Solo era eso lo que iba a comentar. Brevemente digo, lo otro ya ahondaron, ¿no? Como necesitamos conocer otro tipo de resistencias en Latinoamérica, en Perú, lo que es la cultura aymara, no sé, en las islas caribeñas, por ejemplo, lo que fue la resistencia de los taínos, en algunas islas muy pequeñas, cómo fueron eliminados y cómo aún así siguen resistiendo. Solo era eso. Muchas gracias, Ale. Pues sí, efectivamente, es lo que comenta Ale sobre el conocimiento y lo que comentaba Gabino. Es muy importante porque yo lo veo a dos niveles, ¿no? Bueno, si lo queremos ver en niveles, digamos, ¿no? En el nivel de la población, el conocimiento que nosotros tenemos sobre estos otros saberes, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos, ¿no? Los conocemos más bien como, digamos, una enunciación de su cultura, pero no una práctica, algo que en la realidad se practica, ¿no? Entonces, en ese nivel, pues vemos todavía el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo al menos me asumo como que conozco algunas manifestaciones de estos saberes, pero pues no basta con conocerlo, ¿no? También nos pone en la lectura de manera muy concreta, ¿no? Lo importante aquí no solo es conocerlo, sino cómo se entabla un diálogo con esos saberes. O sea, es decir, un diálogo que permita una escucha activa, que permita el intercambio de palabras, de saberes, de cosmovisiones, y que esto pueda derivar en un conocimiento otro, dirían, ¿no? Ahí es donde nos hace falta muchísimo. Si todavía estamos, digamos, en la época prehistórica del conocimiento, o sea, de saber que existen otros, ¿no? Desconocemos todos los que existen. Y eso es a nivel poblacional, el trabajo que hay por delante. Pero otro es también a nivel institucional. O sea, qué tanto el Estado tiene un reconocimiento hacia estos pueblos, territorios y sus saberes, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta
de que ahí también hay un retroceso muy importante, porque el Estado, que tendría que estar promoviendo, por ejemplo, a través de acciones políticas específicas, este diálogo, pues no se lo ha permitido. Uno de los grandes reclamos hacia el gobierno de la Cuarta Transformación en general es que no ha existido una transformación educativa, ¿no? Porque nosotros como movimiento todo el tiempo estamos hablando de eso, ¿no? La revolución de las conciencias, una nueva cultura, una nueva forma de hacer política, una nueva práctica social. Pero esto, digamos, de manera institucional no es posible si no comenzamos a replantear las estructuras existentes que tienen que ver con la educación. En este caso, la institución Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando inicia el mandato, pues vemos quién llega a dirigir la Secretaría de Educación Pública, quién va marcando el camino sobre la política educativa. Y nos damos cuenta o entendemos por qué es precisamente la Secretaría de Educación Pública no ha sufrido ninguna transformación. Si bien hubo un avance, si le puede llamar así, más bien en detener la mal llamada reforma educativa, ¿no? Ha faltado proponer la alternativa a eso, ¿no? Porque la lectura, por ejemplo, nos habla de estos ejercicios que vienen desde los años 90, pero que ya se están implementando en estos territorios. Pero pareciera, me refiero a que se está implementando aquí, entonces como esos territorios tienen otros saberes, otras condiciones geográficas, solo ellos implementan ejercicios democráticos de construcción de política. Y pareciera que entonces eso no puede trasladarse a las ciudades, porque las ciudades ya estamos perdidos, ¿no? Ahí ya, ya están echados a perder, pues ya que sea el modelo que el sistema neoliberal ha planteado de manera formal, ¿no? Para todo lo demás, hagamos ciertas excepciones, pero no para la ciudad. Entonces parecía que nosotros no podemos aspirar a un proceso democrático de construcción de política educativa. Y eso es algo que también urge reclamar a la Secretaría de Educación y a la institución. Es decir, cómo podemos generar procesos más democráticos en la elaboración de los planes, pero también en la ejecución de prácticas, porque también en las ciudades hay una práctica social muy ligada a los modelos, sí, digamos, los resabios del modelo neoliberal. Pero entonces, ¿qué nueva práctica estamos planteando como alternativa? Y es ahí donde está un trabajo fuerte, que sin lugar a duda las instituciones y las personas, los que estamos trabajando desde el ámbito político en territorio, tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que partir o romper primero la idea de que la educación no está alejada de la política. Más bien no romperla, más bien acentuarla. Son cercanas, van de la mano, educación y política. Porque en la condición educativa en la que estamos, sobre todo en las ciudades se marca muchísimo, pues si no transformamos esa realidad educativa, es difícil que creemos este gran ideal de la revolución de las conciencias, ¿no? Que todavía sigue siendo un ideal. No se ha podido reflejar en una práctica. Y aquí me gustaría entrar a un tema importante porque en el caso de Morena, que es lo que también nos interesa platicar, es cómo Morena ha intentado desde su actividad práctica educativa generar un proceso de esta revolución de las conciencias, que es un buen ideal, pero cómo se ha trasladado a una práctica, ¿no? Eso también sería interesante entrarle a ese asunto. Entonces, no sé, compañeros, si alguien más quisiera. Irene, por favor. Y justo ahí es en donde me parecía interesante la lectura, ¿no? Que aunque hace un planteamiento, bueno, cómo transmitir los saberes y propiciar cambios, que básicamente ese es el asunto, cómo transformar, ¿no? Que en varias ocasiones hicieron mención, ¿no? Transformar a la comunidad, pero no para que se occidentalice, ¿no? Que esa es como la visión a veces colonialista, sino más bien para que retomen nuevamente sus conocimientos, los pongan en movimiento en favor de, pues, de mejorar, ¿no? De construir algo mejor. Entonces, quienes hacen este escrito dicen, la idea es la emancipación. Por supuesto que si uno lo lee así, pues luego agarraríamos la bandera, ¿no? Pues hay que emanciparnos, esa es la idea.
Nada más que hay que entender cuál es el contexto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Michoacán? Porque digo nuevamente, o sea, no es una casualidad que en Michoacán se haya generado este tipo de experiencia bueno, principalmente tomada por el narco. Yo decía, pues hay que ver qué fue lo que hizo Silvano Aureoles, ¿no? Que ahora quieren negociar no sé qué, ¿no? Pero fue un gobierno que permitió que el narco hiciera lo que quisiera. Entonces, un espacio, un territorio sin capacidad de gobierno, ya no ni siquiera de intervención del Estado, sino sin capacidad de gobernarse, pues por supuesto que genera este tipo de alternativas para poder sobrevivir, ¿no? La autogestión, la emancipación, el reconocimiento del otro dentro de la comunidad. Entonces, a mí por eso me parecía muy importante esta lectura, porque cómo nos encontramos nosotros, ¿no? En general, el país, ¿no? Ya no pensemos si somos de alguna etnia o si somos de algún sector económico, no, sino en general somos un territorio que está invadido por el narco, en donde prácticamente con Peña Nieto fue un narcoestado, aunque todavía no se le ha logrado juzgar por ello, por eso hay que participar en la consulta, pero, o sea, en realidad el territorio de México es destruido, el tejido social dañado, todos nos vemos como enemigos, vamos en la calle y tenemos, o sea, vemos a alguien en la oscuridad que viene y tenemos miedo de que nos vaya a asaltar, de que aunque no llevemos nada, pues nos vaya a lastimar físicamente o nos vayan a asesinar o nos vayan a violar, en fin. Hay una serie de temores que ya le tenemos incluso a la misma gente que vive cerca, porque a lo mejor sí pueden ser unos maleantes o no, pero el simple hecho de ya no poder caminar a gusto en la calle, pues me parece muy, una expresión clara de lo que hemos estado viviendo y de cómo este texto, insisto en eso, podría incluso arrojarnos luz de cómo podríamos comenzar a transformar las cosas, que eso es básicamente lo que se proponen. Primero, pues reconocer nuestra condición, quiénes son los que están a nuestro alrededor, reconocernos, sí acudir a la ciencia, aunque sea occidental, pero siempre con el principio de la verdad. O sea, no una ciencia como la que se inventaron para los productos químicos de las calorías, ¿no? Te mides las calorías y entonces, pues no importa que sea cancerígeno, si solamente tiene 30 calorías, ¿no? Si esto es Splenda, pues no importa porque pues ya no vas a engordar de azúcar. Entonces, no esa ciencia, no esa ciencia que destruye, que va por las ganancias, no, sino una ciencia que efectivamente va en búsqueda de la verdad, de la justicia, vamos a pensarlo así, incluso social, justicia con la naturaleza. Y entonces ahí es en donde pues yo me pongo a pensar en esta propuesta. Primero dicen, hay de quien, vamos a decirlo así, del educador, hay una perspectiva social, hay una perspectiva histórica, hay una perspectiva política. Eso cualquier educador, cualquier persona que quiera transmitir conocimiento, sea del nivel que sea, sean de los padres a los hijos, sea con la comunidad, sea en la cuestión política, sea en donde queramos, debe de reconocer su propia condición social, su propia condición política, su propia condición histórica. O sea, primero debe de conocer su propia existencia en ese sentido. Y algo que también me gustó mucho de la lectura es que decía, esto no va dirigido al futuro, porque siempre se habla de la educación para el futuro, para que los niños del mañana y bla, 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 la sociedad, bla, bla, bla. Básicamente lo que está buscando esta, digamos, esta propuesta que estamos leyendo, que aunque es muy inscrita en el ámbito educativo, dice, es una educación para el presente, para ahorita, para transformarnos ahorita, para mejorar nuestras condiciones ahorita. Entonces, eso me parece muy importante porque no hay que quedar presos de esa visión, también me parece de la historia de museo, ¿no? El pasado fue mejor, pero el futuro puede también ser mejor, jamás situados en el presente, jamás haciendo una crítica de lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, a mí me parece muy importante
cómo es que esta educación o esta transmisión, vamos a decirlo así, esta transmisión de conocimientos para el ámbito que queramos, digamos, pensémoslo así, de padre a hijo, de tío a sobrino, de abuelos, ¿no? A la familia, de personas adultas o de jóvenes, no importando, toda la transmisión de esta digamos, visión del mundo tiene que estar enfocada en el presente, de lo que queremos transformar ahorita y ahora. Y entonces solo pensando en lo que somos ahorita y ahora, quienes transmitimos o quienes queremos dar a conocer esa perspectiva, también debemos de reconocer que el otro está ahí, que el otro tiene también su propia perspectiva y tenemos que abrir ese diálogo, que eso es algo que me pareció muy importante al final de la lectura, no de las conclusiones, sino parte del proceso de este ejercicio político dentro de la enseñanza. Nos decían que eran, digamos, el reconocimiento de estos saberes locales, el reconocimiento del otro como diferente, para poder avanzar. A mí eso es lo que me pareció, bueno, todo lo que dijo tanto Arturo como Alejandro como Gabino sobre, pues sí, hemos oído hablar de que la cultura del Perú, ¿no? El Machu Picchu, esta gran ciudad y bla, 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 hasta de las papas, ¿no? 60, 70 variedades de papas que en nuestro gusto no lo conocemos, me refiero al sabor, no tenemos conocimiento real de a qué sabe una papa morada o a qué sabe una papa amarilla, o no sabemos, ¿no? En fin, pero solamente el simple conocimiento exterior nos aleja mucho realmente de lo que podríamos abonar y de lo que nos puede dar este tipo de conocimientos de pueblos originarios de otra forma de ser, porque finalmente el otro, el diferente, vamos a llamarlo así, el chavito emo, o ahora, ¿no? ¿Cómo les llaman? No sé, ahora que esté de moda, los mal llamados chacas, ¿no? Que escuchan su reggaetón y todo, finalmente son otra forma de existencia que no nos gusta, por supuesto, a algunos, pero es la forma en la que han sobrevivido a esta situación de violencia económica, política, física, en fin, de los medios de comunicación, porque genera mucha violencia también, las novelas, o sea, pensemos eso de no odien y ponen villanas que hacen cosas terribles, mujeres que asesinan, que mienten, ¿no? Ponen a hombres malvados que son capaces de violar hasta su propia progenie. Entonces, todo este tipo de información violenta que los medios hegemónicos transmiten, pues también juega en contra del reconocimiento del otro, ¿no? Y eso es a lo que me refiero. Ponen al chavito chaca que a lo mejor tiene aspiraciones, ¿no? Quisiera vivir la riqueza de otra manera, pero la única forma es robando. Pues habría que pensar qué es lo que realmente la pobreza en la que está viviendo, material, psicológica, emocional, pues nos tiene que interpelar y tenemos que hacer algo al respecto y reconocerlo, ¿no? Antes de juzgarlo. Bueno, es lo que me pongo a pensar, ¿no? Respecto de la lectura, porque finalmente como militantes o simpatizantes de esta forma de la cuarta transformación, pues queremos efectivamente cambiar nuestra condición y pues la única forma va a ser reconocer al otro diferente, incluso aquel que se siente fifí y apenas vive al día, ¿no? Porque tiene tarjeta de crédito y a veces de repente se da un gusto los domingos y ya siente que es clase media, pues incluso a ellos habría que pensar que por qué están pensando de esa manera y cómo nosotros podríamos entablar un diálogo. Finalmente en eso no se reduce, pero en eso se inscribe también este compartir estos conocimientos, estos saberes y reconocer al otro y reconocer que el otro también tiene una perspectiva del mundo, nos guste o no, ¿no? Entonces, solo en el diálogo, en esta ida y vuelta, que ya finalmente con esto terminaría, porque lo dice en la relación con la comunidad, tienen que ser relaciones de ida y vuelta, de reconocimiento, tienen que ser solidarias, tienen que ser democráticas, y finalmente ahí es en donde vamos a poder reconocernos, ¿no? Y poder construir algo que no sea lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Algo mejor. Gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, va a continuar Arturo, nada más quisiera
no mencionar algo muy importante que decía Irene, que es este asunto del diálogo, o sea, cómo entablamos diálogo con estos sectores también, porque yo veo algo, por ejemplo, un fenómeno que se está dando actualmente, que es el tema de los youtubers, por ejemplo, ¿no? Es decir, pareciera que los youtubers, por ejemplo, son los intermediarios entre esa realidad y nosotros. O sea, nosotros desde casa vemos el video de YouTube sobre los chacas, ¿no? Y hay un reportaje sobre ellos de un youtuber. Entonces, la única forma de relacionarnos con ese sector es a través de este video, a través de estas personas que hacen una interpretación de esa realidad. Pero entonces estamos rompiendo un lazo directo. ¿Por qué no acercarnos, platicar con ellos directamente de cuál es su interpretación de la vida? Ese diálogo es el que precisamente no se ha dado. Ese escuchar y dialogar directamente con estos sectores, ¿no? Entonces lo hacemos a través de los medios electrónicos, que puede ser una interpretación ya dada de alguien, ¿no? Y eso es un tema muy, muy interesante. Arturo, por favor. Ajá, sí, mira, nada más querría yo hacer un pequeño comentario para enfatizar el tema de la vinculación, ya que el artículo ronda en términos de pedagogía del proceso educativo, de recalcar la importancia de la vinculación del sector que le llaman magisterial o del tema educativo, sobre todo para la juventud, el sistema formal, vincular básicamente al profesor, al magisterio con sus comunidades, ¿no? Es a partir de ahí de donde tienen que abrevar ellos, necesitan reivindicarse y legitimarse debido también al gravísimo proceso de pues, corrupción al que han estado sujetos, reivindicarse con su comunidad y además todo esfuerzo educativo, todo proyecto educativo distinto, tendría que ver mucho con precisamente el comprender esos saberes locales, esos saberes de la comunidad, en términos de llevarlos por un proceso crítico de debate, de análisis, de revisión conjunta, colectiva también, pero con la propia comunidad, ¿no? Entonces, ahí de ahí un poquito la inquietud respecto al artículo en términos de que es una propuesta pedagógica o es un comentario en torno a eso, pero que se queda pues muy, muy limitada, digamos, respecto a lo que va a tener que ser tarde o que temprano un proceso general, porque una transformación de la educación pues nunca va a ser posible si no participa la propia comunidad, ¿no? Empezando inclusive desde las propias luchas magisteriales. Entonces, si este magisterio no y sus propuestas no se encuentran vinculadas con la comunidad, con las comunidades, con el entorno social, sobre todo de las capas sociales mayoritarias, vamos a llamar así, pues entonces seguirá siendo un sector en el que pues solamente se estará discutiendo algo pues en el aire, ¿no? Y bueno, ahí eso era nada más mi comentario y sobre todo pues tratar de profundizar, el llamado es un poco profundizar efectivamente en la esencia de esos saberes ancestrales, saberes originarios, porque se habla mucho, pero no se aterriza propiamente hacia lo que le llaman un diálogo intercultural, ¿no? En el cual realmente lo originario aparece como un diálogo, un monólogo de las propias comunidades consigo mismas o de los que se dicen defensores de los pueblos originarios o de los propios componentes de los pobladores originarios, que están dialogando consigo mismos, ¿no? Y por otro lado, la gran mayoría, que esa es una realidad de mestizaje, del mestizaje del resto del país,
pues también dialogando su propio, así que es un diálogo absurdo además, ¿no? Entonces ya necesita existir un llamado urgente, tajante, para romper ese tipo de taras, ¿no? Que frecuentemente es lo que ha llevado a que no progrese el proyecto comunitario, ¿no? Y de los saberes, ¿no? Me refiero a experiencias como la de la policía comunitaria, por ejemplo, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Arturo. No sé si Gabino o Ale quieran agregar algún comentario. Sí, sí, Adelante, Gabino. pues sí, yo creo que ahorita reflexionando con lo que están comentando, pues es evidente que no solo el tema de la educación tiene que ajustarse a las particularidades de cada uno de los pueblos indígenas o cada una de las naciones indígenas. Yo creo que prácticamente todos los temas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en este momento el tema de la democracia representativa, ¿no? Que también choca con usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Y que nos empeñamos muchas veces en imponérselos, ¿no? O sea, cuando ellos incluso tienen sistemas de democracia directa mucho más eficientes, responsables y sustentables que los nuestros, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Otro tema, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que también queremos implementárselos a rajatabla, ¿no? O la misma ley, la misma, la ley formal o positiva, ¿no? Pues, o el derecho positivo, ¿no? Igual, o sea, por ejemplo, está el pueblo de los huicholes, ¿no? Ellos tienen la costumbre, desde su cosmovisión, por ejemplo, ellos plantean que todos los huicholes que llegan a superarse en conocimiento, en sabiduría, se transforman, de hecho, en deidades, ¿no? En deidades vivientes y en deidades que siguen existiendo después de la muerte. Entonces, por ello tienen la costumbre de disecar a sus mayores o a estos maestros y trasladarlos, ¿no? A donde vayan, de un lugar a otro. Llevan las momias de sus antepasados, pues precisamente por la importancia que tienen para ellos esa conservarlos, ¿no? Dentro de su pueblo, de su familia. Y bueno, pues la ley les impide completamente eso, ¿no? Va en contra del manejo de cuerpos, ¿no? Entonces, pues ahora ya están abandonando esa tradición, pero no es el hecho de que lo abandonen, sino de lo que implica para ellos esa situación, ¿no? Entonces, también la otra cuestión, pues, implica el reconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Entre ellos, como ya lo planteaban los zapatistas, pues el territorio. O sea, en este momento estamos viendo cómo precisamente, a pesar de que los pueblos indígenas viven en los lugares más recónditos de la nación, que fue el mestizaje el que los orilló quien obligó a que se trasladaran a esos sitios, pues ahora pues también le estamos disputando, bueno, los mestizos y el capital, pues lo poco que les queda, ¿no? Ajá, esos territorios, por ejemplo, en la montaña, pues a través de las concesiones mineras, ¿no? O las concesiones para las presas. Y en el desierto, pues peleándoles, disputándoles el agua, ¿no? Como es el caso de los yaquis, ¿no? Entonces, pues eso también tendría que ser un tema dentro de la 4T y de Morena, pues para revisar esas cuestiones. Era lo que quería comentar, gracias. Muchas gracias, Gabino. No sé, Ale, o igual, bueno, entonces yo me gustaría comentar ahí algo muy interesante que comentaban tanto Arturo como Gabino. Creo que algo en lo que coincidimos es en que el diálogo, al menos en la lectura, y también nosotros lo consideramos así, pues forma un momento importante, ¿no? Para poder intercambiar el reconocimiento y el diálogo como elementos centrales. Pero algo también que nos han, digamos, mencionado las teorías, en este caso, sobre todo la teoría, por ejemplo, de colonial, habla de una serie de diálogos, ¿no? Dice, esta es la teoría que se plantea desde el ámbito de colonial, ¿no? Dice,
Sí, los diálogos, pero los diálogos tienen que ser primero algo que denominan diálogo sur-sur, ¿no? O sea, es decir, relativamente, entre comunidades con características de opresión, digamos, parecidas, ¿no? Estos diálogos que les permitan entenderse. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con la caravana zapatista, ¿no? Por Europa, con estos sectores de la población que han sufrido, digamos, de manera directa los embates del modelo económico en general, ¿no? Y estos diálogos sur-sur van a permitir en algún momento o como segunda etapa generar estos diálogos norte-sur partiendo de una idea central, que es un diálogo asimétrico de entrada, ¿no? O sea, no se dan diálogos, no podemos, no hay un diálogo equitativo entre desiguales, ¿no? Donde hay una desigualdad económica, hay una desigualdad política, sobre todo, y se vive en condiciones distintas. Yo estoy de acuerdo con esto que comentaba Irene, no podemos despreciar de ninguna manera este tipo de saberes y conocimientos, no importando de dónde vengan, occidentalizados inclusive, porque son conocimientos que sí son universales y que tienen que estar en diálogo con los saberes territoriales. Yo en eso también coincido completamente. No podemos separarlo y decir estos son un tipo de conocimiento que tiene que preservarse de la misma manera y no puede estar manchado, incorporado con otros conocimientos generales, universales. No, creo que no, y ahí me pareció muy pertinente la aclaración de Irene, de que lo que se está en contra es contra este intento político de homogenización de un solo saber, ¿no? Digamos, de entre todos los que existen. Pero sin lugar a duda los diálogos, lo que decía Arturo, interculturales, permiten que exista una relación, ¿no? Entre estos dos tipos de conocimiento, que se haga una perspectiva de hacia dónde se quiere construir un nuevo conocimiento utilizando estos dos elementos existentes en una comunidad. Y eso es lo enriquecedor y lo interesante de estos diálogos al final, ¿no? Finalmente este diálogo se va a tener su ejercicio de, no solo de reflexión, sino de práctica, ¿no? Veremos realmente si fue un diálogo, si se transforma en una práctica, ¿no? Porque yo puedo a lo mejor llegar a una comunidad, intentar hablar, ¿no? Comunicarme y escucharlos y todo, pero si esto no se transforma en una práctica, creo yo que no estaríamos hablando de un diálogo real, ¿no? Sino solamente en un ejercicio de intercambio sin compromiso. Y eso es muy interesante y muy importante que nosotros podamos reflexionar sobre ello, ¿no? Creo yo que solo en la medida en que esto se vuelve una práctica política, permite entonces estar hablando de que posiblemente haya un diálogo, posiblemente nos estemos escuchando y acordando bajo un modelo, como decíamos, a lo mejor posiblemente más democrático. Pero antes de eso, pues no lo podemos saber, ¿no? Y ahí es donde viene un ejercicio muy difícil, creo yo, porque eso es lo más difícil, ¿no? Es lo que se menciona más rápido, pero es lo más difícil de hacer, que es el tema de cómo dialogamos, ¿no? Todos dicen, no, pues tiene que hacerse un diálogo, sí, pero si nos vemos en una práctica, y voy a poner de ejemplo, perdón por la referencia, pero el Instituto de Formación Política, con sus debates y demás, no nos estamos escuchando. O sea, son diálogos de sordos, donde cada uno tiene, bajo su propia idea, concepción del mundo, intenta posicionar e imponer una propia realidad y no se está escuchando al otro, ¿no? Y entonces vemos que hay todo un modelo, toda una estructura, inclusive pedagógica, que está jugando en contra de lo que queremos construir. Como ejemplo, los modelos que son necesarias en algunos momentos, pero de las ponencias, ¿no? El exceso de ponencias para todo, ¿no? Donde solo una persona es la que tiene el conocimiento sobre toda una realidad política y se impide un diálogo, ¿no? Porque todos los demás somos actores pasivos de lo que estamos escuchando, ¿no? Y aunque sean personajes que de alguna manera tengan ideas muy parecidas o que estamos a favor de ciertas ideas, pues no se permite realmente un diálogo en estos ejercicios. Y tenemos que también que hacer esas divisiones, ¿no? Estos ejercicios, ¿para qué nos pueden servir? ¿En qué momentos? ¿Y qué otro ejercicio tendría que construirse de manera como pedagógica, inclusive de intercambio de saberes en los territorios? No es lo mismo, por ejemplo, lo que vemos en las actividades del instituto, ¿no? Sobre temas específicos, y que la gente que entra, pues somos gente que nos interesa el tema realmente y ahí estamos escuchándolos, lo cual es muy motivante en muchas ocasiones, pero eso no va a transformar una realidad cuando yo salgo de mi casa
y veo que el señor de la esquina, pues que está vendiendo papas, no tiene las condiciones necesarias ni económicas, ni sociales, ni de programas, desconoce programas sociales en los cuales él pueda tener un bienestar, ¿no? Si no se traduce en eso, no estamos haciéndolo bien. Entonces, aquí es una crítica a nosotros mismos, inclusive de parte del instituto, es qué otras estrategias estamos construyendo desde los espacios locales para que puedan tomar como referencia inclusive este texto que leímos, ¿no? De eso, ¿qué puedo identificar yo en mi práctica que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal dentro de mi ejercicio educativo, ¿no? ¿Qué tanto estoy hablando con estas personas a las cuales yo busco llegar de alguna manera o entablar una conversación con ellos, ¿no? Y esa autocrítica creo yo que es fundamental desde los espacios pequeños como nuestro círculo de estudio, pero también desde la institución que está dedicada a esto como el Instituto de Formación Política. Creo yo que no se puede permitir que todo se base en las conferencias, ¿no? Si nosotros permitimos eso, realmente no estamos ni siquiera abonando a un debate real sobre lo que queremos transformar, por ejemplo, ¿no? Se han hecho intentos de hacerlo por sectores, ¿no? Que de campesinos que hagan sus círculos, pues no se va a hacer, porque no tenemos una relación directa con esos sectores, no la hemos construido, ni desde el movimiento la hemos construido. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una autocrítica, ¿no? Hay muchos egos también en esta forma de ejecutar el tema educativo, ¿no? Este tema de los títulos y demás se vuelve a veces una barrera inclusive para poder trascender hacia otros sectores, la manera en que podemos dar esa información, la manera en que nos vinculamos. Creo yo que es muchísimo trabajo el que hay por delante, sí hay mucha oportunidad, también hay que decirlo, pero solo desde mi punto de vista esto va a ser posible en la medida en que lo que hablábamos al inicio en el análisis de coyuntura, ¿no? Se pueda estructurar un intercambio y se pueda articular un proceso más generalizado, ¿no? Que no sean pequeños focos ahí intentando hacer cosas distintas, sino que esto se vuelva de carácter institucional, que se vuelva una realidad, ¿no? Por eso yo aplaudo un poco, y ahorita lo comento, que por ejemplo Elia esté ahorita participando en la Escuela de Educadores Populares, ¿no? Y que esté participando en este momento en la charla, porque creo yo que es desde ahí, de esos espacios, donde se tiene que pugnar para que se vuelva una idea generalizada, ¿no? Que de alguna manera también vaya constituyendo a más círculos desde otra lógica. Y bueno, yo ahí le dejaría. Muchas gracias. Adelante, Irene. Sí, y bueno, yo ya sería como mi intervención de conclusión. En parte de lo que comentas, ¿no? Del final, bueno, yo también, yo hasta había pensado, ¿no? Les había dicho, suspendamos el círculo y sumémonos a la exposición de Elia, pero tienes razón, bueno, hay que seguir nosotros construyendo, y me parece que si bien no puede ser este texto lo que lo diga todo, sí puede ser una guía para pensar la forma en la que vamos a intervenir, ¿no? En la que vamos a construir, y efectivamente que dejemos ya la cuestión, bueno, no que dejemos porque no se trata de abandonar, sino además de la reflexión que ya se ha venido realizando en el Círculo de Estudios, pues que también podamos ir construyendo, ¿no? En todos los espacios en donde podamos incidir esta forma de hacer política, porque finalmente es una forma política de cómo nos ponemos de acuerdo, de cómo dialogamos, de cómo vemos al otro, de cómo nos intervenimos a partir de lo que el otro vive también. Entonces, todo este proceso, pues es lo que tenemos que ir, como dices tú, generalizando, o sea, a volverlo una práctica política más amplia, ¿no? Que no nada más sea porque yo ya leí el texto y pues dice cosas bien bonitas de la democracia y la horizontalidad, pero en los hechos con nadie la practico, ¿no? Porque no he construido nada con nadie, y eso también es el problema de la academia, ¿no? Y eso es parte de lo que me parece interesante del texto, y digo, con esto cerraría, porque hoy más que nunca se necesita un pensamiento científico universal, pero no en el sentido de universal como imposición, como querer destruir otras formas diferentes, sino
como ya no recuerdo si quién lo había dicho, pero cómo volvemos, creo que me parece que Arturo, cómo volvemos universal también este tipo de conocimientos, ¿no? No solo de los pueblos indígenas, por supuesto de los pueblos indígenas, pero de todos aquellos que tienen una experiencia diferente de la que nosotros estamos viviendo. Cómo construimos la única manera de que podamos ver cómo el otro ve las cosas y entenderlo es universalizando su perspectiva, en el sentido de que se conozca, de que hay un diálogo, de que podamos pensarla. Entonces, yo con esto le dejaría ahí, no sé bueno, habría muchas cosas que decir, ya nada más por último lo del territorio, porque esto es un tema que por aparte a mí me interesa, pero todo este proceso, dice el texto, quienes van, investigan, pero no en el escritorio, no en el Wikipedia, no en los papers, sino in situ. Se van y se meten a donde está el problema, a donde está la comunidad, a donde está el colectivo social, y entonces una vez que han investigado, que han entendido las dinámicas, que se han acercado, y entonces en este diálogo pues ya se puede saber algo más, ¿no? Se puede construir conocimiento. Entonces, pero eso es reconociendo el territorio. Si seguimos pensando en estas formas políticas viejas que sobre todo dentro del PRD se hicieron, ¿no? Que ahora que empiece con la reafiliación, pues vamos a llevar a 20,000 gentes que pues a lo mejor sí medio las convencimos, pero nada más juntamos credenciales, no conocemos la situación de la colonia, pero pues ya te metí a 100 personas. Entonces, este tipo de prácticas se deben de ir abandonando, ¿no? Me parece que, y este tipo de lecturas nos deben de servir para ir construyendo otro tipo de interacciones políticas, principalmente porque finalmente, aunque es un texto sobre educación, es un texto de cómo hacer política a partir del conocimiento. Y pues sería lo que yo diría. Gracias. Muchas gracias, Irene. No sé, Arturo, Ale, Gabino, si alguien quiera comentar algo. Pues si me lo permiten también nuevamente. Adelante, adelante. Pues más bien coincido totalmente, ¿no? Con ese proceso de acercamiento que se debe de hacer a las comunidades y a los pueblos indígenas, pues solo que sí implica ser disciplinado y invertir muchísimo tiempo, ¿no? Ya en otra ocasión les relaté, por ejemplo, mi experiencia en Milpalta, que a pesar de ser una alcaldía que prácticamente ya es urbana, pues todavía se reconocen como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a mí me llevó mucho tiempo comprenderlos hasta cierto grado, porque no he comprendido en su totalidad lo que son los pueblos indígenas de Milpalta. Y pongo otro ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, desde que llegamos allá a trabajar, nos decían que eran custodios del tesoro de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, pues el tesoro de Cuauhtémoc pues debe ser oro, deben ser, pues lo que nosotros concebimos como un tesoro, ¿no? A lo que estamos habituados, a lo que nos han inculcado, ¿no? Y después de años también, precisamente descubrimos que para ellos el tesoro de Cuauhtémoc era resguardar la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, pues para ellos es fundamental, es prioridad preservar la lengua náhuatl, ¿no? Y yo creo que lo han hecho también, que pues hasta la fecha se sigue preservando en algunos lugares el habla del náhuatl, ¿no? Entonces, a eso era a lo que me quería referir, ¿no? O sea, no es nada más llegar a hacer visitas de doctor, ¿no? Y ya con eso considerar que tiene uno determinado conocimiento con respecto a cada una de estas culturas, ¿no? Entonces, es mucho, mucho trabajo el que hay que hacer. Hay que documentarse también a través de la academia para facilitar tal vez este acercamiento, ¿no? Pero pues sí hay que definitivamente ir adquiriendo el conocimiento de todas estas naciones indígenas. Era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Gabino. Arturo, por favor. Sí, pues yo nada más me concluiría
con que ojalá próximamente a ver si es posible hacer otro encuentro de estos, pero ahora sí un poquito metiéndonos a la esencia del tema, ¿no? A la esencia y sí, pues la verdad tiene razón Irene, es difícil encontrar literatura sobre sistemas normativos, sobre cuestiones de lo que se llama saberes, pero bueno, se habla, pero no se dice en qué consisten esos saberes, ¿no? Digo, tenemos la idea, por ejemplo, la medicina, cuestiones medicinales, cuestiones, pero por ejemplo, sobre la propia ética, sobre la propia política, pues desconocemos muchas cosas, salvo algunos que a lo mejor han tenido o hemos tenido alguna experiencia con ciertas comunidades o ciertos esfuerzos o proyectos políticos, como vuelvo a repetir, como por ejemplo la policía comunitaria, ¿no? Entonces, que son gente que son otro mundo, ¿no? Es verdaderamente otro mundo, pero que, sí, que es precisamente la virtud que tiene ser otro mundo, pues es precisamente su debilidad, ¿no? Que es estar aislados, ¿no? Entonces, igual y desear seguir aislados, ¿no? Seguir aislados como una manera de protección, una manera de preservación del, del tesoro de Cuauhtémoc, como dicen. Entonces, la temática aquí, a ver, ojalá que, pues a ver qué es lo que podemos hacer. Obviamente todo el tema educativo, evidentemente, y todo el tema del conocimiento y todo el tema del estudio siempre se va a hacer o se llevará a cabo desde un punto de vista particular o político, social, ¿no? Desde nuestra visión, de la visión de la que unos u otros tengamos, ¿no? Y entonces, pues es importante destacar que evidentemente aquí no hay una llamada neutralidad o la neutralidad que se conoce como tal, ¿no? Sino que es un escepticismo, un eclecticismo, no, sino es una situación de declarar un punto de vista, yo insistiría, un punto de vista de clase, ¿no? Entonces, pues ojalá y felicitaciones a los compañeros que están impulsando esto, pues a ver en qué más podemos contribuir. Sale, gracias. Muchísimas gracias, Arturo. No sé si Ale quiera hacer un comentario. Si no, o Ale, no sé si quiere hacer algún comentario de cierre igual. Está apagado el micrófono, Ale. No, pero nada más mencionar, digo, tienen diferentes redes y lo de hacer trabajo comunitario, acaban de subir una para los chicos, para los círculos que luego tenemos cercanos, hay una propuesta de CONAFE para ser promotor comunitario en educación, para ir a las comunidades y te financia el CONAFE. Por si alguien o conocen a alguien de que no tenga chamba, les piden la licenciatura trunca o por acabar o por concluir para ir a las comunidades. Solo era eso, Fer. Muchas gracias, Ale. Está muy interesante. Pues igual si nos lo puedes, si pudieras copiarnos el link y pegárnoslos ahí en el grupo y nosotros lo movemos, ¿no? Con más gente. Para que Sí, se en enteren, este porque estas momento se convocatorias los mando. son importantísimas. Como anillo al dedo. Pues bien. Muy bien, pues nada, no queda más que agradecerles a todos ustedes su participación. Yo quisiera concluir pues diciendo que estos diálogos, como el que hacemos hoy y como los que se deben hacer con otros actores, tienen que ser también diálogos que incomoden, ¿no? Tenemos que salir de la zona de confort, ¿no? De donde todo está bien, todo no pasa nada, más bien salir al espacio, al terreno político, donde las situaciones sí incomodan, ¿no? Y los diálogos no son tan bonitos como nos lo plantea la teoría, sino son diálogos ríspidos en ocasiones, pero que en ese ejercicio nos permita aprender también a escuchar al otro, aunque no compartan nuestra visión. No creo que ese ejercicio
todos los que estamos en el proceso educativo, formativo, político, estamos obligados a pasarlo, ¿no? En la realidad. Un diálogo que incomoda, creo yo, que es el que puede, sí, en algún momento puede crear algo distinto, ¿no? Y es algo a lo que no todos estamos dispuestos a hacer, ¿no? Sobre todo cuando venimos de ámbitos donde no se da mucho el asunto de esa discusión de los temas, a esa profundidad, ¿no? Y ahí es un elemento muy importante. Aquí en el círculo de estudios, por ejemplo, hicimos todavía elementos muy básicos, si lo queremos ver así, pero intentamos, ¿no?, generar un plan de estudios inicial, ¿no?, para todo el año. Hicimos una reunión, cada uno platicó sus puntos de vista, qué temas creíamos que eran importantes incluir en este ejercicio anual, ¿no? Discutirlos también un poco. Creo que eso hace falta, ¿no? A lo mejor no sé, pero ¿cuántos círculos de estudio hacen esto, ¿no? De una planificación anual y de sentarse a platicar qué temas consideran que son importantes desde su espacio, ¿no? Desde el lugar donde ellos actúan. Yo veo muy pocos ejercicios como este, sinceramente veo así como que lo que va saliendo cada semana, ¿no? Nos falta un ejercicio de planificación. Si de verdad queremos transformar realidades, tenemos que planificar, tenemos que generar objetivos, tenemos que tener metas. O sea, no podemos deslindarnos de eso, ¿no? Porque todo es social y entonces los demás no interesan, no. Porque tenemos que ser claros que hay metas, hay objetivos, hay cosas que cumplir, trabajos que establecer. Y creo yo que solo así vamos avanzando. Para concluir, me gustaría comunicarles que nosotros me refiero básicamente a Elia y a mí, junto con otros compañeros, estamos intentando hacer este ejercicio del diálogo ya muy formal con otros actores en Tláhuac, ¿no? Políticos, que hemos visto en algún momento que sí hay una intención más allá del tema electoral de construir otro partido, que a veces no compartimos necesariamente toda la visión que tienen, pero que creemos necesario entablar diálogo con ellos. Entonces decidimos platicar previamente con algunos de ellos y convocarlos a una reunión el día de hoy a las 5 de la tarde a estos actores. Si pueden ustedes, sobre todo a Irene, ¿no?, que está por aquí, Ale, si está cerca, que si les gustaría participar, les mandamos la información. Si no, no hay problema, se pueden incorporar después, no es un ejercicio así que ya sea definitivo. Pero bueno, le hicimos la invitación a estos actores y vamos a vernos a las 5 de la tarde en la Miguel Hidalgo. Pero ¿con qué intención? Entablar un diálogo, precisamente, desde las distintas visiones. Es decir, hacer un análisis y reflexión del partido de manera muy general, pero ponernos de acuerdo sobre cuál sería entonces para nuestro territorio, para el caso de Tláhuac, cuál sería entonces un programa de acciones y si están dispuestos también a entrarle, ¿no? Porque también no pasa nada si dicen no hay interés, ¿no? De eso van los diálogos, de saber si podemos ver qué nos une y qué no nos une, y en lo que nos une ponernos de acuerdo para trabajar, ¿no? Y si no se puede dar, tampoco hay problema, ¿no? Pero vamos a establecer este espacio de diálogo ya abierto. Hoy es el día de hoy a las 5 de la tarde. Aquí les repito, en la colonia Miguel Hidalgo. Van a venir compañeras y compañeros que les hicimos la invitación así directa. Van a estar presentes. Cada uno de ellos tiene distintas visiones. Es más, puedo decirles que no necesariamente hemos trabajado con ellos, pero de eso se trata, ¿no? Para nosotros es un verdadero diálogo, un diálogo que incomode, que ponga propuestas sobre la mesa y que a partir de eso se genere un trabajo, ¿no? Nosotros desde la visión de formación política, a lo mejor ellos desde otra visión, pero cómo eso se conjunta, es muy importante. Entonces les paso el dato ahí en sus chats, por si gustan participar, sobre todo para ustedes. Arturo, no sé hasta dónde esté, pero bueno, yo paso la información. Entonces, pues, no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Creo que continúa la ponencia de ella, y si no, ya la vemos en retransmisión ahí en el círculo. Arturo, por favor. Sí, no, nada más. No, lo que pasa es que yo estoy lejos, estoy acá por Jalapa, por Veracruz. Entonces, pero sí sería bueno, por ejemplo, de estas experiencias que están teniendo ahí directas, pues a ver si es posible impulsar pues el debate, ¿no? El debate y las propuestas, que se haga verdaderamente, como volvemos a repetir, un diálogo, ¿no? Y no sea un monólogo al que mediante el cual yo quiera que tú jales conmigo y yo, en lugar de abrirme abiertamente mis propuestas y ponerlas a consideración, ¿no? Sino tomo una decisión y
y ya simple y sencillamente la trato de ir imponiendo por aquí, por allá, de alguna manera, pues muchas veces hasta sectaria, ¿no? Entonces, y eso pues en detrimento hasta de la propia propuesta, ¿no? Entonces, pues ojalá que esto se haga, porque ahorita pues son tiempos que va a haber cierta efervescencia, ¿no? Política, entonces, sí es importante, aprovechar estas coyunturas para, para, para permitir, ¿no? Que más gente se exprese, pero que se exprese de manera, diríamos, adecuada, ¿no? Es decir, de manera abierta, de manera inclusiva. Si hay una invitación, bueno, pues es una invitación pues para el debate, para la reflexión colectiva, para el planteamiento colectivo y para el compromiso colectivo, finalmente, ¿no? Entonces, pues felicidades y un abrazo a todos, a la Muchas compañía. gracias, Arturo. Igual el abrazo hasta Claro. Jalapa. Un abrazo a todos. Igualmente, Y bueno, un gusto que nos acompañes, Arturo. sí, un gustazo que estés por acá. Sí, ándale, sí, a sus órdenes. Ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias. Que tengan Igualmente. muy buena tarde. Con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. La próxima semana no se pierdan. Vamos a hablar sobre fútbol. Entonces, pues por acá nos vemos, ¿no? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Dale, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bye.